Gracias, señora presidenta, y muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Cuando estuvimos en el debate fiscal, muchas de las voces, tanto a favor como en contra de la reforma, expresamos nuestra preocupación con la evasión fiscal y cuáles son las herramientas que tiene el Estado para combatirla. Quienes estuvimos a favor, confiamos en que el IVA fuera una herramienta de trazabilidad que nos permitiera tener una lucha mucho más frontal contra la evasión, y quienes estuvieron en contra insistieron en que no se estaba tomando en seriedad suficiente o no se estaban entregando todas las herramientas al Estado para poder luchar contra la evasión. Yo creo que tenemos ahí un punto en encuentro, un punto en común. A pesar de que este fue un debate que además nos consumió mucha energía, habían grandes coincidencias que hoy quiero retomar, precisamente porque tengo este interés de continuar generando las herramientas para que el Estado pueda tener finanzas sanas y para que todas y todos quienes estamos obligados a contribuir, pues lo hagamos de forma solidaria y lo hagamos responsablemente. Al respecto, ya la Administración ha tomado medidas, como ha sido, por ejemplo, las medidas que se anunciaron el año pasado por parte del Ministerio de Hacienda, el ejercicio de autoridad de presupuesto, las medidas contra evasión, las medidas también en materia de empleo público, etcétera. Sin embargo, todavía queda mucho más que hacer. Y tenemos un expediente que celebro que el presidente de la República convocó el día de ayer, que es el 20.225, que precisamente nos permite conversar de nuevo sobre cuáles son las condiciones que hay para perseguir los delitos de evasión. El proyecto 2225 yo lo vengo trabajando en una subcomisión en la Comisión de Asuntos Hacendarios y tengo preparado un texto sustitutivo que estaré presentando a mis compañeras y compañeros de comisión la próxima semana. Y representa un gran esfuerzo para combatir la evasión fiscal, precisamente un tema en el cual la OCDE ha puesto el punto de importancia. Lo que busca el proyecto es enmendar el error que cometió esta Asamblea en el 2012, cuando se aumentó el monto requerido para que la evasión sea considerado un delito a la hacienda pública. El delito estaba en 200 salarios base evadidos, lo subieron a 500 salarios base evadidos y lo dejaron ahí. Estamos hablando que hacer ese cambio significó una diferencia de 134 millones de evasión. 134 millones al año a favor para que una persona que entonces dejaría de tener una consecuencia penal al respecto. A nosotros no nos interesa que la gente vaya a la cárcel por no pagar los impuestos, nos interesa que los pague, que si tiene un deber con el Estado cumpla con su responsabilidad. Y es que evadir 500 salarios base es algo extraordinariamente alto, estamos hablando de más de 223 millones de colones. Cuando hablamos de 200 salarios bases, también estamos hablando de un monto alto. Estamos hablando de una evasión que supera los 89 millones de colones. Y no es justo, y como dice la compañera Olio, no se vale. No se vale porque además esto no es una plata que yo le robo a un ministro, a una ministra, a un jerarca. Esta es la plata de las y los costarricenses. Son las acciones que evitan que podamos tener más gente con una beca, que podamos tener más gente con un techo digno, que podamos tener una escuela donde se necesita, o el puente urgente de X barrio. Esas son las acciones que impiden que como Estado podamos progresar juntas y juntos, y que si hay un crecimiento de mi empresa, también se vea representado en un crecimiento del Estado y de su capacidad de contribuir en un desarrollo que nos involucre a todas y a todas, y que genere las oportunidades para que podamos convivir, crecer y tener más oportunidades. Para mí es incomprensible cómo podemos decir que alguien que va de 200 millones de colones, no está, o 200 salarios base, corrijo, unos 89 millones de colones no está cometiendo un delito. ¿Cómo podemos decir entonces a una niña cuántas becas podríamos otorgar con solo un evasor que está cerca de esos montos? ¿Cómo podríamos decirles a esas personas que no, que quien les está privando porque no contribuye no tiene una responsabilidad que darle al Estado? Y es que haber aumentado ese umbral además se le ha generado darle una carta blanca para que quien desea no honrar su parte de su responsabilidad en este contrato social que tenemos de contribuir para progresar juntas y juntos, pues
pues que no tenga consecuencias o no tenga la implicación de un delito. Actualmente el procedimiento se limita a lo administrativo y el alcance de las consecuencias o sanciones administrativas sabemos que es limitado. Esta situación ha provocado que desde la reforma que se hizo en el 2012, donde se cambió ese umbral, se cuente además con un número sumamente limitado de casos que han sido perseguidos penalmente por el delito de fraude a Hacienda Pública. Hace unos meses apenas contabilizábamos 2 casos. Y no solo nosotros creemos que este proyecto es de gran importancia para el país, sino que además, ahora que presentamos, que hemos ido consultando un poco y que se hicieron las consultas del primer texto, pues teníamos el interés activo del Ejecutivo, la Fiscalía, la Procuraduría General, para que este proyecto continúe avanzando. Por todo lo anterior, es que yo he decidido continuar con este proyecto, darle un texto sustitutivo que lo haga más robusto, que además de tener la consideración de que ya con una evasión de 200 salarios base estás estafando al Estado, estás cometiendo un daño a la sociedad, pues que también se considere que cuando lo haces de forma continuada, pues que haya además una sumatoria, que si esa evasión está por cerca de los 500 millones de los 500 salarios base, entonces también que haya una mayor consecuencia y además que esté claro la concepción del delito continuado. Entonces, si yo este año evadí 200 salarios y el siguiente evadí 300, entonces ya entro a ser considerado como un evasor de 500 salarios base. Que hayan consecuencias para quienes evaden, que nos unamos como Asamblea Legislativa para generar esas consecuencias. Pero que además que le demos a la Administración Tributaria las herramientas para poder continuar avanzando, para poder hacer su trabajo, para poder tener ese marco de acción y para que el tema de evadir realmente pese en este país, que pese, que no sea simplemente que me metieron a un proceso administrativo en Hacienda, no, que vayan a dar cuentas ante la justicia, que vayan a explicarle a sus conciudadanas y conciudadanos por qué se está haciendo y además que haya un ejercicio de resarcitorio con la sociedad, porque hay un perjuicio que es real. Finalmente, quiero decir, bueno, que vamos a presentar este proyecto sustitutivo y quisiera no cerrar mi participación sin agradecer la solidaridad de compañeras y compañeros de esta Asamblea Legislativa que me acompañaron con sus mensajes durante mi tiempo en incapacidad. Muchas gracias realmente por esa solidaridad y también agradecer al compañero Sánchez Carballo, quien ha presentado el proyecto de la iniciativa del derecho al tiempo, donde se está dando a las personas víctimas la posibilidad de poder contar a las víctimas de violencia sexual durante la infancia, de tener un tiempo para sanar y para poder establecer las denuncias. ¿Vas a querer usar? Sí, te doy la palabra. Me parece que esa iniciativa es sumamente importante para que las personas que durante la infancia han sido víctimas de violencia sexual, pues cuenten con un tiempo que les permita madurar, que les permita tener herramientas para sanar y para poder hacer las denuncias, dado que los plazos actuales no están generando esa posibilidad. Y también quisiera usar este último minuto para reconocer a las personas y a las mujeres que han hablado sobre violencia sexual en los últimos días, reconocerles su valentía, romper el silencio. Es muy difícil, es doloroso y en el marco del respeto de nuestro país y además de las condiciones que nosotros debemos tener para poder generar mayores marcos legales que permitan la protección de quienes están haciendo estas denuncias o quienes han pasado por situaciones complejas que tienen que ver con materia de violencia sexual, pues que podamos hacer una revisión como Asamblea Legislativa de la legislación y podamos actuar para acompañarles. Mi reconocimiento, porque hablar de esos temas y de la vida es difícil y pues me solidarizo. Quisiera que ninguna mujer ni ningún hombre pasara en nuestro país por este tipo de situaciones. Gracias, señora presidenta.